Buenas tardes. Nosotros, mi compañero Eduardo García y mi persona Yesenia Puente, vamos a hablar sobre el marco legal de la construcción de la carretera Playas en Moro por Posorge, incluyendo la construcción de puentes, solución viales, de escombreras y obras complementarias. Ya como primer punto, tenemos la Constitución del Ecuador, que es del año 2008, donde hemos incluido el artículo 1, que nos dice que el Ecuador es un Estado de Derecho constitucional y se organiza en forma de república. El artículo 3 es las garantías del Estado hacia la ciudadanía. Tenemos lo que es el título 2, derechos, incluimos el artículo 10, que se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Artículo 12, donde se conceptualiza el agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable. El artículo 14, en donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice el buen vivir, como se conoce, summa causai. El artículo 15, donde nos dice que el Estado proveerá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas que no contaminen al ambiente. Tenemos el artículo 27, donde habla sobre la educación que se centrará en el ser humano y garantizará un desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos en un medio ambiente sustentable. Artículo 30, que nos dice que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable. El artículo 31, que igualmente el derecho de pleno disfrute de la ciudadanía en los espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad. Tenemos el artículo 32, que nos habla de que la salud es un derecho que garantiza el Estado. El artículo 57, que se reconoce y se garantiza a las comunidades que se les respetarán sus derechos y convenios. El artículo 66, que se reconoce el derecho inviolable a la vida. Artículo 61, aquí se reconoce que la naturaleza tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia. El artículo 72, que la naturaleza tiene como derecho fundamental la restauración. En el 73, donde se aplicarán medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de las especies. El artículo 74, que se reconoce que las personas a comunidades pueden beneficiarse del ambiente o sus riquezas naturales. El artículo 83, que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos sin perjuicio de otros previos en la Constitución y la ley. Aquí también entra el número 6, que es respetar los derechos a la naturaleza. El artículo 97, que reconoce que las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos. El 261, que nos dice que el Estado central tendrá eh, una exclusividad sobre áreas naturales protegidas. El artículo 275, que se da el concepto del régimen de desarrollo y de la garantía del buen vivir. El 276, el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos. Aquí se pone el objetivo 4, que es recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas un acceso equitativo a la calidad de agua, aire y suelo. El artículo 318, que establece que el agua es un patrimonio nacional. El 395, que reconoce los principios ambientales de que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso a la diversidad cultural. El 397, el artículo nos dice que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, donde se compromete con el inciso 3 de regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de los materiales tóxicos y peligrosos. El artículo 414 nos dice que se va a tomar medidas para la conservación de los bosques y de la vegetación y proteger a la población en el riesgo. El 415, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y uso de suelo. El 423, el Estado ecuatoriano se compromete a promover estrategias conjuntas del manejo sustentable del patrimonio natural. Seguimos con los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Ecuador. Tenemos el protocolo de Montreal, que es de las sustancias que agotan la capa de ozono. Aquí están firmados 33 países de Latinoamérica, entró en vigor en 1989.
Este protocolo incluye 4 enmiendas, cuenta con una participación universal y su objetivo es aplicar límites a la producción y el consumo de los principales productos químicos que destruyen la capa de ozono. El convenio sobre la diversidad biológica fue adaptado en 1992. Su meta es lograr la conservación de la biodiversidad mediante el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El convenio de Estocolmo, esto nos dice que se va a prohibir y o adaptar las medidas jurídicas y administrativas que son necesarias para eliminar la producción de los productos químicos, también sus importaciones y exportaciones, y se restringirá su producción y utilización de los productos químicos. El convenio de Basilea, que es sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Surgió tras unas fuertes protestas en los años 80, entró en vigor en 1992, busca proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. El convenio de Rotterdam, tiene como objetivo promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en las esferas del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. Ya. Ahora tenemos el Código Orgánico del Ambiente. Este es donde tuvo su última modificación en el año del 2018. Hemos incluido el artículo 5, que nos dice que el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, del derecho, el artículo 6, donde igual del derecho a la naturaleza, que el artículo 7, que tenemos los deberes comunes del Estado y las personas, el artículo 9, que son los principios ambientales, el artículo 10 de la responsabilidad ambiental, donde el Estado y las personas naturales y jurídicas, así como las comunidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado. El artículo 11, que es la responsabilidad objetiva, donde nos dice que toda persona natural o jurídica que cause daño al ambiente tendrá responsabilidad, aunque no exista culpa o negligencia. El artículo 12, que es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en donde los GATS van a tener una competencia ambiental y el sistema constituirá el mecanismo de orientación, coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales. Ya, el artículo 27 igual lo sigue hablando de los gobiernos autónomos descentralizados. Las competencias y los niveles que ejercerán en la materia ambiental. El artículo 27, en donde las facultades de los GATS en el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes correspondiente a lo que tendrían que hacer estos gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 172, que habla sobre la regularización ambiental, que tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras de actividades públicas, privadas y mixtas. El artículo 174, que es el catálogo de actividades de la Autoridad Ambiental Nacional, va a elaborar un catálogo de actividades de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que deben regularizarse. El artículo 175 de la intersección, nos habla sobre, este es un sistema único de información ambiental, en donde se sabrá si es que existe alguna intersección con las áreas protegidas. El artículo 177 de la información de los proyectos, obras o actividades que pueden afectar al ambiente, la autorización administrativa emitida por la autoridad ambiental competente deberá incorporarse inmediatamente a lo que es el SUYA, que es el Sistema Único de Información Ambiental. El artículo 178 de las guías de buenas prácticas ambientales, el artículo 181 de los planes de manejo ambiental, que será un instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes en función de las características del proyecto. El artículo 185 de la emisión de las autorizaciones administrativas,
Los proyectos, obras o actividades que requerirán de autorizaciones administrativas van a realizar pagos por estos servicios. El artículo 186 de cierre de operaciones. Las operaciones por cualquier motivo requieran el cierre, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el plan de manejo ambiental. El artículo 191 del monitoreo de calidad de aire, agua y suelo, en donde aquí la Autoridad Ambiental Nacional y los GATS, en coordinación con las demás autoridades, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad de aire, agua y suelo. El artículo 196, que es el tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales. Se va a encargar lo que son los gobiernos autónomos descentralizados, que van a instalar los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales. El artículo 197 de las actividades que afectan la calidad del suelo. Las actividades que afectan esta calidad puede provocar su erosión y van a ser reguladas. El artículo 201 de los mecanismos nos dice que el control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos. Aquí tenemos el inciso 4, que son informes ambientales de cumplimiento. El artículo 229, que es el alcance y fases de la gestión. La gestión apropiada de estos residuos contribuirá a la prevención de los impactos y daños ambientales. El artículo 231, que son obligaciones y responsabilidades, en donde dice que serán responsables de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional los siguientes actores públicos y privados. Tenemos el número 3, que son los generadores de los residuos. Eso. Yo les voy a hablar acerca del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autónoma y Descentralizada, más conocido como COTAD. En este código hemos resaltado algunos artículos, como el artículo 29, que nos habla de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. En el literal A, la legislación normativa. El literal B, de ejecución y administración. El literal C, de participación ciudadana y control social. En el artículo 32 nos habla acerca de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos. He resaltado el literal A, de planificar. Aquí se habla que se debe planificar con otras instituciones del sector público para buscar un desarrollo regional. El artículo C también nos habla de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional. En el artículo D se habla de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. En el artículo 41 nos habla acerca de las funciones. En el inciso A nos habla acerca de promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial para garantizar la realización del buen vivir o summa cabuzay. En el literal D nos habla de elaborar y ejecutar un plan provincial de desarrollo. En el literal E nos habla acerca de ejecutar las competencias exclusivas y concursantes por la Constitución, la ley y en dicho marco. Ya. En el artículo 42 nos habla acerca de las competencias exclusivas de los GATS provinciales. El artículo A nos habla de planificar junto con otras instituciones del sector público. El B de planificar, construir y mantener el sistema vial. En el capítulo 3 de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sección primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. El artículo 54 nos habla acerca de las funciones. En el inciso A nos habla acerca de promover el desarrollo sustentable. El B de diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión. En el inciso D nos habla acerca de implementar un sistema de participación ciudadana. El F nos habla acerca de ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución, la ley. Bájale, por favor. En el inciso O nos habla acerca de regular y controlar las construcciones en las circunscripciones cantonales. En el artículo 55 nos habla acerca de las competencias exclusivas de los GATS. En el inciso A nos habla de planificar junto con otras instituciones del sector público y actores sociales. Perdón. Ya. Súbele, por favor. El título 5, descentralización y Sistema Nacional de Competencias. El artículo 105
Descentralización. Aquí nos habla que la descentralización del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros. En el artículo 107 nos habla de los recursos, de las transferencias de competencias irá acompañada con talento humano y recursos financieros. En el artículo 386 nos habla acerca de las obligaciones de resolver. La administración está obligada a dictar resoluciones. Expresa y motiva a todos. Ya, el Código Orgánico Integral Penal o conocido como COIP, hemos destacado los artículos el 5, principio de procesales, perdón. El derecho al debido proceso penal sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República. Ya, en el capítulo 4 nos habla de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama. El artículo 245 nos habla acerca de la invasión de área de importancia ecológica. Las personas que invadan el área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas serán sancionadas con penas privativas de libertad de 1 a 3 años. Ya, en el artículo 251, delitos contra el agua, las personas que tengan una contravención, la normativa vigente, que contaminen, desagüen o alteren los cuerpos de agua, tendrán una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 252, delitos contra el suelo, las personas que tengan contraveniendo la normativa vigente en relación con los planes de ordenamiento territorial, aquí dañen o afecten a la capa fértil, tendrán una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 253, contaminación del aire, las personas que incumplan este artículo, que dañen, que tengan afectaciones graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, serán sancionadas con penas privativas de libertad de 1 a 3 años. La sección tercera, delitos contra la gestión ambiental, en el artículo 254 nos habla de la gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas. Las personas que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolla, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, transporte o almacene y produzcan daños graves a la biodiversidad, tendrán una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, cuando se trate de armas químicas, biológicas o nucleares, químicos y agroquímicos, diseminación de enfermedades o plagas, tecnologías, agentes biológicos, experimentales u organismos genéticamente nocivos. Bájale, porfa. Ya, en el artículo 255, falsedad u ocultamiento de información ambiental. La persona que emita o proporciona información falsa o oculte información que sean de sustento por la emisión y otorgamiento de permisos ambientales y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, tendrán una pena establecida en el presente artículo. Sección cuarta. Disposiciones comunes. Artículo 256. Definiciones y normas de la autoridad ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional determinará por cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave, así también como establecen las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y la lista de especies de flora y fauna silvestre de especies amenazadas o en peligro de extinción. El artículo 257. Obligación de restauración y reparación. Las sanciones previstas en este capítulo se aplicarán con la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a la persona y comunidades afectadas. Si el Estado asume dicha responsabilidad a través de la Autoridad Nacional Ambiental, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la naturaleza que sean de cumplimiento obligatorio. Artículo 258. Pena para las personas jurídicas. En los delitos previstos en este capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica, se sancionará con las siguientes penas.
multa de 100 a 300 salarios básicos unificados, clausura temporal, comicio y la remediación de daños ambientes. Multa de 200 a 500 salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comicio y la remediación de daños ambientales. Multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura definitiva, comiso y la remediación de daños ambientales. Artículo 259. Atenuantes. Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo cuando la persona que ha cometido la infracción adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional Ambiental. Libro 6 de Calidad Ambiental. Decreto Ejecutivo 3399 del 16 de diciembre del 2002. El Sistema Único de Manejo Ambiental, vigente desde su publicación en el libro 6 del texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, constituye la estructura reglamentaria matriz para cualquier sistema de evaluación ambiental a nivel nacional. Artículo 1. Seguimiento ambiental. El seguimiento ambiental de una actividad o proyecto propuesto tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto ambiental evolucionan según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio y de la licencia ambiental. Además del seguimiento ambiental de las actividades o proyectos propuestos, proporcionan información para analizar la efectividad del subsistema de evaluación del impacto ambiental y de las políticas ambientales. Bájale, porfa, hasta el siguiente artículo. Ya. Artículo 2. Suspensión de la licencia ambiental. En el caso de no conformidades menores del plan de manejo ambiental y de la normativa ambiental vigente comprobadas mediante las actividades de control, seguimiento y o auditorías ambientales, la autoridad ambiental de aplicación suspenderá mediante resolución motivada la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados. Artículo 3. Revocatoria de la licencia ambiental. En los siguientes casos de no conformidades mayores comprobadas mediante las actividades de control, seguimiento y o auditorías ambientales, la autoridad ambiental de aplicación podrá revocar mediante resolución motivada una licencia ambiental, incumplimiento grave del plan de manejo ambiental y o la normativa ambiental vigente que a criterio de la autoridad ambiental de aplicación no sea subsanable. La revocatoria de licencia ambiental implicará que el promotor no podrá realizar actividades algunas hasta que los incumplimientos sean remediados y las indemnizaciones pagadas por los daños causados. La actividad o proyecto cuya licencia ambiental ha sido revocada podrá reanudarse siempre y cuando el promotor haya sometido la actividad o proyecto a un nuevo proceso de evaluación de impactos ambientales, demuestre en el respectivo estudio de impacto ambiental que ha remediado y subsanado todas y cada una de las causales que produjeron la revocatoria de la licencia ambiental y ha establecido en su plan de manejo ambiental las correspondientes medidas de mitigación para evitar que los incumplimientos se produzcan nuevamente y obtenga una nueva licencia ambiental en base del respectivo estudio de impacto ambiental. Acuerdo Ministerial 013. Reforma al Acuerdo Ministerial número 109 el 14 de febrero del 2019. Acuerda subsistir el capítulo 5 del Acuerdo Ministerial 109 referente a consideraciones generales, procesos de participación ciudadana para la obtención de autorización administrativa ambiental, para proyectos, obras o actividades de impacto bajo. Procesos de participación ciudadana para la obtención de autorización administrativa ambiental para el proyecto de mediano y alto impacto. Sección 1, fase informativa y sección 2, fase de consulta ambiental. El artículo 2 sustituye en el capítulo 5 el Acuerdo Ministerial 109 publicado en el Registro Oficial edición especial 640 del 23 de noviembre del 2018. Proceso de participación ciudadana para la obtención de autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades de bajo impacto.
En el alcance de participación ciudadana, el proceso de participación ciudadana se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto. Mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley. Se establecen mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental. Los siguientes: asamblea de presente público, talleres de socialización, reparto de información sobre el proyecto, página web, centros de información pública y los demás mecanismos que se establezcan en la normativa técnica emitida por la Autoridad Nacional para el efecto. Medios de convocatoria. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, se establece como medios de convocatoria para la participación ciudadana en la regularización ambiental los siguientes: publicar en un medio de información masiva con cobertura en el área de influencia del proyecto, obra o actividades tales como prensa, radio o televisión, entre otros. Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentados según el público objetivo. Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad, en el cartel de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública del área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita previa del facilitador ambiental. Comunicaciones escritas. Recepción de opiniones. Las opiniones y observaciones al estudio de impacto ambiental proporcionadas por la población del área de influencia directa social podrán recopilarse a través de los siguientes medios: actas de asambleas, registros de opiniones y observaciones, recepción de criterios por correo tradicional, recepción de criterios por correo electrónico y los demás medios que se consideren convenientes dependiendo de las zonas y características socioculturales de la comunidad. Inicios de procesos de participación ciudadana. El proceso de participación ciudadana iniciará una vez emitido el pronunciamiento técnico favorable de los estudios ambientales e incluirá las siguientes etapas: planificación del proceso de participación ciudadana, convocatoria, ejecución de mecanismos de participación, elaboración del informe de sistematización e inclusión y revisión de criterios de la población. Incorporación de opiniones y observaciones. El proponente deberá incluir en el estudio ambiental las opiniones generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, en el término de 5 días contados luego de la notificación del informe de sistematización del proceso de participación ciudadana emitido por la autoridad nacional ambiental competente. En caso de existir observaciones por parte de la autoridad ambiental competente, estas deberán ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a 5 días y la autoridad ambiental competente se pronunciará en un término máximo de 5 días. Gracias.